Ya me he preguntado sobre la compleja situación de Caín, uno de los primeros descendientes de Adán y Eva, según el texto sagrado. ¿Cómo es que encontró una compañera y, aún más sorprendente, cómo pudo procrear, sabiendo que Adán y Eva eran los únicos ancestros de la especie humana? Al explorar los detalles del texto sagrado, encontraremos aclaraciones a este enigma. Así que te invito a suscribirte a nuestro canal, a disfrutar del video y a unirte a nosotros en esta exploración fascinante. Caín, personaje clave de los escritos sagrados, es retratado como el primogénito de Adán y Eva, simbolizando los orígenes de la especie humana. Su historia con Abel, su hermano menor, es fundamental durante la ofrenda a Dios. En una manifestación de piedad, cada uno presenta sus mejores cosechas a Dios, pero solo la ofrenda de Abel es favorecida, dejando de lado la de Caín. La razón de esta preferencia divina es oscura, llevando a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos especulan sobre el tipo de ofrendas, mientras que otros consideran un estado de ánimo negativo en Caín como el elemento decisivo. Este rechazo genera un resentimiento creciente en Caín, llevando a la primera catástrofe humana mencionada en el texto sagrado. Movido por la envidia y la ira, Caín comete un acto de fratricidio. Esta tragedia, más allá de revelar la vulnerabilidad humana y la gravedad del pecado, marca profundamente el relato sagrado como advertencia sobre las repercusiones de las decisiones humanas. Dios castiga a Caín con una maldición. Su ira se expresa maldiciendo a Caín y estigmatizándolo, haciéndolo testigo de su desvío. Este signo, aunque ambiguo en el texto, representa el aislamiento y la carga del pecado que Caín deberá llevar. La sanción de Dios no se limita a una maldición física, se extiende a repercusiones psicológicas y emocionales. Caín está condenado a vagar en soledad, alejándose de la gracia divina. Este exilio lo enfrenta a su conciencia, portador del peso de su acto malintencionado. El aislamiento de Caín, ahora distante de Dios y de la comunidad humana, ilustra la magnitud de la ruptura generada por el pecado. El nómada aislado se convierte en símbolo de la exclusión espiritual y emocional, resultado directo de sus actos. El texto evoca la angustia de Caín ante la pesadez de su maldición, temiendo ser asesinado si se cruzaba con otras personas. Ante este temor, Dios coloca una señal en Caín, asegurándole protección contra cualquier venganza. Estos actos divinos protegen la vida de Caín, mientras ilustran la clemencia divina, a pesar de los errores cometidos. Es entonces cuando surgen las primeras preguntas de los más escépticos. ¿Quiénes eran esos otros que tanto temía Caín? ¿Acaso Caín y Abel no eran los únicos descendientes de Adán y Eva? Más adelante encontrarás elementos de respuesta a estas preguntas. Continuemos. En los versículos 16 y 17 del capítulo 4, aprendemos que incluso en su errancia, Caín encuentra una cónyuge y engendra un hijo llamado Enoc, iniciando así una nueva línea. Sorprendentemente, Caín supera su condena divina y se establece de manera notable. Funda una ciudad que nombra en honor a su hijo, Enoc. Esta ciudad testimonia la perseverancia y la capacidad humana de avanzar a pesar del estigma del pasado. Este gesto revela el deseo de Caín de construir un legado y una comunidad, desafiando las pruebas relacionadas con su condición de vagabundo. Sin embargo, es en este momento cuando las preguntas se multiplican. El texto sagrado deja en la sombra los detalles sobre cómo Caín formó esta unión conyugal. En el versículo 17 solo disponemos de la información evasiva de que Caín conoció a su mujer. La suposición de la existencia de otros seres humanos coexistiendo en la época de Caín, aparte de Adán, Eva, Caín y Abel, se presenta como una interpretación destinada a explicar las zonas oscuras del relato sagrado y responder a las preguntas relacionadas con la expansión demográfica humana. Una perspectiva alternativa sugiere que Dios,
pudo haber creado otros individuos independientemente de la familia de Adán y Eva. Esta teoría postula que un número considerable de personas era necesario para un crecimiento rápido de la población, una hipótesis difícilmente realizable con los únicos descendientes directos de Adán y Eva. Esta visión intenta conciliar el relato sagrado con los descubrimientos arqueológicos y antropológicos, sugiriendo la existencia de comunidades humanas extensas en la antigüedad. Sin embargo, es fundamental subrayar que esta interpretación sigue siendo conjetural y no cuenta con ningún apoyo explícito en el texto sagrado. El libro del Génesis, contrariamente a una idea extendida, no indica que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel como hijos. La omisión de detalles precisos puede sugerir que Adán y Eva tuvieron otros descendientes no mencionados en el texto. El argumento principal que sostiene esta hipótesis se basa en la idea de que las familias de esa época eran significativamente más numerosas y que los individuos gozaban de una longevidad excepcional. Por ejemplo, la duración de la vida de Caín, como se menciona en los escritos, se extendía por siglos. Esta longevidad aumentada hace plausible la idea de que Adán y Eva tuvieron una descendencia más amplia, incluyendo hijos e hijas omitidos del relato. Esta interpretación encuentra apoyo al profundizar en el análisis del texto sagrado. Después del episodio entre Caín y Abel, el relato continúa y en el Génesis, capítulo 5, versículo 4, se hace una mención específica sobre otros hijos e hijas de Adán después del nacimiento de Set. Este pasaje subraya claramente la existencia de una prole más extensa, más allá de Caín, Abel y Set. En este contexto cultural y temporal, las uniones entre hermanos y hermanas no solo eran toleradas, sino consideradas necesarias para la expansión de la especie humana en sus primeras etapas. La ausencia de leyes formales contra tales uniones y los imperativos de supervivencia probablemente influenciaron esta práctica. La falta de prohibiciones se ilustra con varios ejemplos en el texto sagrado donde personajes se casan con miembros de su propia familia. Un caso prominente es el de Abraham y Sara, que eran medio hermano y media hermana. Otro ejemplo es Isaac, descendiente de Abraham, que se casa con Rebeca, su prima. Esta unión no solo testimonia su aceptación cultural, sino también la bendición divina que la acompaña, como relata el texto sagrado del Génesis 24. El relato detalla a Abraham, preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, enviando a su sirviente a Padán Aram para buscar una cónyuge dentro de su familia. El sirviente encuentra a Rebeca, pariente de Isaac, cerca de un pozo, y ella es elegida para convertirse en la esposa de Isaac. Esta historia arroja luz no solo sobre la costumbre cultural del matrimonio entre parientes de ese período, sino que también subraya la importancia otorgada a la perpetuación de la línea familiar. Además, el relato sugiere una intervención divina en estos arreglos matrimoniales, como muestra la selección providencial de Rebeca. Otro caso notable de matrimonio dentro de la misma familia ocurre después del diluvio. Según el texto sagrado, después de la inundación mayor, Noé y su familia son encargados de repoblar la tierra. Ante la reducción de la población tras el diluvio, los descendientes de Noé no tenían otra alternativa que casarse entre ellos, o incluso con sus propias hermanas, para cumplir con el mandato divino de multiplicarse y regenerar la tierra. El texto subraya la misión confiada a Noé y a su descendencia de restaurar la humanidad y realizar el designio divino, justificando estas uniones en el contexto de la época. Estos ejemplos destacan cómo, en diferentes momentos de la historia bíblica, los matrimonios dentro de la misma familia eran percibidos como aceptables, incluso indispensables, para la continuidad de la especie humana después de eventos mayores.
Es fascinante observar que las leyes contra las uniones consanguíneas establecidas en la ley mosaica aparecen mucho más tarde, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva, marcando un cambio en las prácticas matrimoniales. Estas leyes, introducidas durante la alianza con Moisés, reflejan una necesidad creciente de regulación a medida que la población aumentaba. La prohibición de los matrimonios consanguíneos, descrita en las leyes entregadas a Moisés, se interpreta como una medida divina para proteger la especie humana y prevenir las consecuencias dañinas de la endogamia. A medida que las poblaciones se expandían y diversificaban, la introducción de estas leyes tenía como objetivo salvaguardar la salud genética y evitar los riesgos relacionados con la endogamia. La regulación divina contra las uniones consanguíneas, como se detalla en el Levítico, se manifiesta en una serie de prohibiciones que abarcan un amplio espectro de relaciones familiares. Esto incluye directrices específicas contra las relaciones sexuales con la madre, el padre, los hermanos, las hermanas, los tíos, las tías, los sobrinos, las sobrinas y otros parientes cercanos. El Levítico, elemento clave de las Escrituras, encarna una aplicación concreta de la alianza establecida con Moisés, ilustrando la atención divina a los detalles en la regulación de los lazos familiares. Es esencial subrayar que las interpretaciones pueden variar considerablemente y son a menudo objeto de debates entre diferentes tradiciones religiosas y círculos teológicos. La percepción de estos relatos puede diferir según el enfoque, el contexto cultural y las orientaciones doctrinales específicas. Sin embargo, es aún más crucial recordar que, a pesar de las divergencias de interpretación, deberíamos evitar cuestionar o dudar de la divinidad. El respeto por la tradición y la adhesión a la voluntad divina permanecen como pilares, reforzando la creencia de que la verdadera comprensión reside en la aceptación del mensaje divino. Espero que este video te haya sido instructivo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Aspira a la prosperidad y al florecimiento en todos los aspectos de tu existencia. Deseo mostrarte cómo la fe y las enseñanzas bíblicas pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte hacia una vida más próspera. El libro Abundancia con la Divinidad te ofrecerá un manual inspirador y pragmático para comenzar un viaje hacia una riqueza auténtica. Descubre cómo fortalecer tu fe en la divinidad y ponerla en práctica, alcanzando satisfacción, éxito financiero y una existencia próspera. Sigue el enlace en los comentarios y sumérgete en esta obra rica en enseñanzas valiosas. Prepárate para una experiencia de lectura transformadora que te orientará hacia una prosperidad arraigada en tu conexión con el Creador. No dejes pasar esta oportunidad de captar el verdadero sentido de la abundancia.